Hola, vamos a avanzar un poquitito con el tema de potencia de exponente racional. En el video anterior vimos que podíamos tener potencias donde el exponente no era un número entero, sino que era un número que se podía pasar a fracción, un número racional. En ese caso, cuando la potencia era tal que el exponente era un número racional, es decir, una fracción, lo que teníamos era una potencia que equivalía a una raíz de una potencia. Así que vamos a centrar nuestra atención en las propiedades de la potencia. Recordémoslas. La primera, la más simple de todas, era la del producto de dos potencias que tenían la misma base. En ese caso podíamos sumar los exponentes, es decir, generar una nueva potencia donde la base siga siendo la misma, pero ahora el exponente sea la suma de los exponentes. En la división de potencias de igual base, los exponentes se restaban, y en la potencia de potencia, los exponentes se multiplicaban. Dos también por mencionar es que la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y también con respecto a la división. Estas propiedades se cumplen también si el exponente no es un número entero, es decir, si el exponente, por ejemplo, es una fracción. Es decir, podemos utilizar estas propiedades igualmente aunque el exponente sea un número fraccionario. Por ejemplo, las propiedades de la potencia nos permitirían determinar una nueva expresión para el producto entre estas dos potencias donde el exponente en ninguno de los casos es un número entero. Fíjense que tenemos que resolver la multiplicación entre 4 a la 2 tercios y 4 a la 5 sextos. Es un producto de dos potencias que tienen la misma base, o sea, utilizando la primera de las propiedades, lo que podemos hacer es sumar los exponentes. En un cálculo auxiliar, 2 tercios más 5 sextos se sumará a 3 medios, es decir, esta multiplicación sería lo mismo que 4 a la 3 medios. Recordemos que cuando teníamos una potencia de exponente fraccionario era lo mismo que tener la raíz de una potencia, es decir, esto es lo mismo que la raíz cuadrada, recuerden que el denominador era el índice de la raíz, de 4 a la 3. Recuerden que en este caso eh, el numerador era el exponente de la potencia. Este cálculo se puede realizar, 4 a la 3 es 64 y la raíz cuadrada de 64 es 8. Tomamos un segundo ejemplo un poquitito más difícil. En este caso tengo una potencia donde la base es una raíz. Lo primero que podríamos hacer acá es ese 1,6 periódico, es llevarlo a fracción, es decir, expresarlo como un cociente entre dos enteros. Expresado como fracción esto es 15 novenos y de forma irreducible sería 5 tercios. Es decir, esta expresión la puedo escribir como la raíz quinta de 8 a la 1, todo elevado a la 5 tercios. ¿Por qué le puse un 1 como exponente? Porque fíjense que esta expresión es la misma que esta, tener 8 y 8 a la 1 es lo mismo. Pero con esta expresión yo puedo decir que está expresado de este tipo. Es decir, si lo tengo de esta forma, yo puedo llevarlo a esta forma. Es decir, tengo una potencia, como en el ejemplo 4 del video anterior, teníamos una potencia o la raíz de una potencia, eso lo puedes escribir como una potencia de exponente fraccionario. Que fíjense que tengo el 1 como exponente y el 5 como índice de la raíz, eso sería un quinto. Es decir, 8 a la 1 quinto y todo eso a la 5 tercios. Valiéndonos de la tercera de las propiedades de la potencia, podemos realizar el producto de los exponentes. En este caso sería un quinto por 5 tercios. En un cálculo auxiliar eso nos da un tercio, o sea nos va a quedar 8 a la 1 tercio, y eso de nuevo usando la expresión que relaciona una potencia exponente fraccionario con una raíz de una potencia, lo podemos, que es esta, la podemos expresar como la raíz cúbica de 8 a la 1. 8 a la 1 es 8, raíz cúbica de 8 es 2. Vayamos a un ejemplo un poquito más complicado. Recuerden que lo que está en cuadrito lo tienen que tener copiado en sus carpetas. Ejercicio de examen, si se quiere. ¿Por qué? Porque es un ejercicio donde hay que encontrar la mínima expresión de un choclazo. Fíjense la cantidad de potencias, raíces, divisiones, productos. Es bastante lío. Pero con lo que tenemos, con lo que ya aprendimos, no tendríamos que tener dificultades.
Lo primero que vamos a hacer, fíjense que esa raíz quinta en el denominador la vamos a tratar de expresar como una potencia de exponente fraccionario. Es decir, esa raíz quinta, que ahora se ve un poquito mejor, la podemos, fíjense que nosotros tenemos la raíz quinta de 4 a la 1. Entonces eso lo podemos escribir como 4 a la 1 quinto, porque el índice de la raíz sería 5 y el exponente de la potencia 4 es 1. Así que eso sería 4 a la 1 quinto. ¿Qué ventajas tiene expresarlo así? Es que ahora tengo todas potencias multiplicándose o dividiéndose. Y eso a mí me permite usar las propiedades de la potencia que vimos en la presentación anterior. Mejor dicho, en la pantalla anterior. Ahora fíjense que consiste en sumar y restar nada más, porque si quiero resolver lo que se encuentra dentro del paréntesis del numerador, lo que tengo que hacer es 1 medio más 3 cuartos. En un cálculo auxiliar, 1 medio más 3 cuartos es 5 cuartos, es decir, la expresión que quedaría dentro del paréntesis, que ya no es necesario seguir escribiéndola, sería 4 a la 5 cuartos, suma exponentes. Lo que nos quedaría ahora es tratar de reducir el numerador y el denominador de esta expresión fraccionaria. Fíjense que arriba dijimos tenemos una división, es decir, podemos aplicar el cociente de dos potencias de igual base, los exponentes se van a restar, en este caso será 3 quintos menos 5 cuartos, eso es menos 13 veinteavos, y abajo tengo una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, tendré que hacer 1 quinto más 2 quintos, que me parece que ni vale la pena hacer un cálculo auxiliar, eso será 3 quintos. Es decir, en el numerador de la expresión fraccionaria tendremos la potencia de 4 a la menos 13 veinteavos y en el denominador la potencia de 4 a la 3 quintos. Lo que queda ahora es, fíjense que tengo esa barrita horizontal es la barra de división, es decir, tengo que dividir dos potencias que tienen la misma base. Tendré que restar exponentes. Menos 13 veinteavos menos 3 quintos es menos 5 cuartos. Esto será la potencia de 4 a la menos 5 cuartos. Esta expresión es la mínima en forma de potencia. En forma de radical, fíjense que recuerden que cuando teníamos una potencia de exponente fraccionario era lo mismo que la raíz de una potencia. Esto va a ser la raíz cuarta de 4 a la menos 5. El resultado de esta expresión no va a ser un número entero, aproximadamente da 0,18. ¿Por qué entonces dijimos que es importante el uso de las propiedades de la potencia? Porque se pueden usar con exponentes racionales. Y si tenemos en cuenta que un exponente racional en realidad indica una raíz, las propiedades de la potencia entonces sirven para trabajar las propiedades de la radicación. No es necesario recordar mucho las propiedades de la radicación porque siempre una raíz se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario. Entonces las únicas que tengo que recordar realmente son las propiedades de la potencia. Veamos un ejemplo. Recuerden que lo que está en cuadrito lo tenemos que copiar en la carpeta. El ejemplo 2 pide hallar la mínima expresión de esta expresión donde hay un montón de raíces. Tengo una raíz cúbica del producto entre un número y una raíz cuadrada de una potencia y dividiendo o mejor dicho que está dividido por una raíz quinta de una potencia. Lo primero que conviene hacer es tratar de expresar cada una de estas raíces como una potencia de exponente fraccionario. Recordemos esta propiedad, donde la raíz de una potencia era la potencia de exponente fraccionario. Entonces, bueno, esto es 8 a la 1. 8 es 8 a la 1. Esto, que es la raíz cuadrada de 8 a la 3, puede expresarse como 8 a la 3 medios. Y esto 8 a la 2 quintos. Es decir, podemos llevar todas las raíces a potencias de exponente fraccionario. Esto lo podemos resolver aplicando propiedades de la potencia. Tendré que sumar 1 más 3 medios y restarle 2 quintos. Eso en un cálculo auxiliar es 21 sobre 10, es decir, esto será la raíz cúbica de 8 a la 21 sobre 10. Lo que nos quedará entonces es tratar de expresar de otra manera, o mejor dicho, reducir esta raíz cúbica donde el radicando es una potencia. Y acá tengo que tener presente que dijimos que las raíces en realidad son potencias de exponente fraccionario. Tengo una raíz cúbica, entonces tengo un exponente fraccionario, es decir, tengo una potencia que va a tener exponente fraccionario para representar esa raíz cúbica. Para eso lo que puedo hacer,
teniendo presente la propiedad que relaciona la raíz de una potencia con la potencia de un exponente fraccionario, puedo escribir que en realidad la raíz cúbica de 8 a la 21 sobre 10 elevado a la 1. Recuerden que elevar a la 1 es realmente inofensivo porque no cambia nada. Pero es más fácil de visualizar ahora que tengo 8 a la 21 sobre 10 que está elevado a la 1 y a su vez está en una raíz cúbica. Eso se puede expresar como elevado a la 1 tercio. Es decir, 8 a la 21 sobre 10 elevado a la 1 tercio. Recordando las propiedades de la potencia, tengo una potencia de otra potencia, puedo multiplicar los exponentes, eso será 21 sobre 30, que simplificado es 7 décimos. Es decir, tenemos 8 a la 7 sobre 10. Eso de nuevo se puede expresar como una raíz de una potencia, será la raíz décima de 8 a la 7, y esa va a ser nuestra mínima expresión. Fíjense que no fue necesario recordar, ni siquiera conocer las propiedades de la raíz, porque usamos las propiedades de la potencia para llevar una expresión con un montón de raíces a una raíz con una sola expresión. Esto aproximadamente es 4,29.